¿Qué son los prefabricados de concreto? El concreto prefabricado es un material constructivo que se obtiene del mezclado, vaciado y curado del concreto en moldes reusables de determinada geometría bajo condiciones ambientales controladas. El material resultante será transportado al sitio de construcción, para así ser ensamblado según ciertas pautas y conformar una estructura. Generalmente, el concreto prefabricado es producido en plantas industriales, ya que en estas se pueden establecer y manipular a voluntad ciertos factores ambientales que influyen en el vaciado y curado del concreto, como lo son la humedad y la temperatura. Gracias a la producción industrializada del concreto se obtiene un material constructivo optimizado que destaca por poseer mejor resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, una superficie de acabado superior y gran adherencia. Transporte. Al seleccionar el proceso constructivo a utilizar en un proyecto, es necesaria la correcta evaluación del transporte. La incidencia del costo del transporte en el costo total de la obra es directamente proporcional a la distancia por recorrer y a la complejidad del flete. Existen dos tipos de fletes, los que por sus características de peso y dimensiones se ejecutan con equipos de transporte ordinario, y los que exceden el peso y dimensiones permitidos en las normas y reglamentos locales o federales. Los primeros se realizan con camiones o tractocamiones y plataformas, y los segundos con equipos de transporte especializado. Para realizar fletes se utilizan combinaciones vehiculares de tractocamiones acoplados a semirremolques, como por ejemplo los más comunes usados en México son tractocamión, semirremolque, remolque, módulo, patín delantero y patín trasero, grúa industrial y unidad piloto. Montaje de los prefabricados de concreto. En las obras prefabricadas, el montaje representa entre 10 y 30% del costo total de la obra. En términos generales, mientras mayor sea el volumen de la obra, menor será el costo relativo del montaje. Sin embargo, hay que considerar que los equipos de montaje, por ser especializados y generalmente de gran capacidad, tienen costos horarios elevados, por lo que resulta indispensable una buena planeación de todas las actividades. Equipos de montaje. Los equipos de montaje para elementos prefabricados los podemos dividir en dos grupos, los de pequeña capacidad y los de mediana o gran capacidad. En general, los elementos para losas cortas como las losas alveolares, prelosas y viguetas, entre otros, y los elementos para fachadas y muros se consideran de peso pequeño, aunque se pueden montar con grúas hidráulicas. En ocasiones se utilizan grúas torre, que si bien son muy versátiles por su gran alcance, no tienen la capacidad suficiente para lanzar elementos medianos lejos de su centro de rotación. En obras de menor envergadura, se utilizan malacates, gatos y pórticos. Las grúas hidráulicas se dividen en telescópicas y estructurales o de celosía. Accesorios y herramientas.
Un montaje puede ser auxiliado por gran cantidad de accesorios o herramientas para facilitar la maniobra, sobre todo, cuando el equipo está cerca de su capacidad límite, cuando por obstáculos el acceso sea complicado o cuando por diseño los prefabricados requieran ser izados de puntos especiales. Algunos de ellos son: perno de izaje, balancín, tortugas, armadura de montaje, perno de nivelación, tirfor, grilletes, gatos, puntal o pie derecho, y barriletes de izaje. Montaje de elementos verticales. Columnas. Lo primero es obtener los niveles de la obra y adecuar el perno de nivelación al nivel de desplante según el proyecto. Se prepara la columna retirando accesorios que en lo sucesivo no se utilizarán, como son ganchos de izaje para maniobras y atiesadores que no se requieran, entre otros. Para el montaje de las columnas se acostumbra primero descargar del camión al piso para luego tomar la pieza de los puntos preestablecidos. Cuando las piezas son pequeñas, se toma del extremo superior y la grúa gira a medida que levanta la columna hasta llegar al centro de gravedad de la pieza en posición vertical. Cuando la pieza es de mayores dimensiones, se toman los dos extremos con malacates independientes o con dos grúas y la capacidad de una no es suficiente. Mientras una levanta el extremo superior, la otra toma el extremo inferior, hasta que la primera toma el total de la carga. Se suelta la segunda grúa y la primera coloca la columna en su posición. Todos los elementos deben colocarse perfectamente a plomo en todas sus caras y a toda su altura. Antes de conectarse definitivamente se debe confirmar su verticalidad con métodos topográficos o con plomada. Muros estructurales. El procedimiento es fundamentalmente igual al anterior, con la salvedad que no es usual que los muros cuenten con perno de nivelación. Muros de contención. Existen muros de contención de una pieza por toda la altura o en escamas. Los primeros se montan de igual forma que los descritos en el punto anterior, con la diferencia que se debe dejar desplomado 0.3% de la altura en el sentido opuesto al del empuje de la tierra que contiene. Los muros formados por escamas se deberán de colocar según las especificaciones del fabricante para lograr la estabilidad de taludes. Precolados de fachada. Por sus características es necesario tener mucho mayor cuidado en el manejo de estos elementos. Se recomienda utilizar barriletes de izaje para no tener que recortar ganchos u orejas y para dar al precolado libertad de movimiento con las orejas articuladas y lograr así mayor facilidad en la colocación. En ocasiones, cuando es necesario abrazar a la pieza y para no maltratar los acabados, se utilizan bandas plásticas o estrobos suaves. Montaje de elementos horizontales. Traves portantes y de rigidez. Preferentemente, estos elementos deben ser tomados directamente del tractocamión que los transporta y colocados en la estructura en una sola maniobra, para lo cual el operador debe estudiar el sitio óptimo para estabilizar su grúa y realizar el menor número de movimientos posibles. Una vez colocada y centrada la pieza, se revisa el plomo de sus costados y centros de trazo. Si es necesario, se calza del lado que se requiera y se acuña para garantizar su correcta colocación. Cuando se requiere soldadura, se puntea solo lo necesario antes de soltar los grilletes, para que la pieza soporte su peso propio. Mientras la brigada de montaje prosigue con otras piezas, la de soldadura terminará los cordones según proyecto. Losas, placas o tabletas. Son los elementos más sencillos de montar, ya que en general se colocan simplemente apoyados. Solo hay que centrar la pieza y revisar que el apoyo sea adecuado. En ocasiones, se requieren apoyos de neopreno para repartir esfuerzos de aplastamiento.
Y por último están las traves de grandes dimensiones para pasos o puentes. El montaje ideal es el que se realiza con una grúa colocada al centro del claro con áreas libres de maniobra. En puentes formados por una pieza, la grúa y el tractocamión se colocan a 90 grados del trazo longitudinal del paso, se iza la pieza y se gira hasta llegar a posición final sin tener que lanzar el centro de carga más de 6 o 7 metros. Para puentes que cuentan con 2 o más traves, se requieren espacios paralelos al trazo longitudinal del puente para lanzar la pieza o para girar centésimo o octogésimo y soltarla poco a poco hasta dejarla en su posición definitiva. Seguridad del proyecto y la planeación. La seguridad en el montaje empieza con la correcta planeación del proyecto. El responsable delegará las funciones del trabajo e instruirá por el resto de la brigada acerca de cualquier riesgo. Repasar los planos de montaje y los planes de seguridad. Este repaso debe considerar la configuración global de la estructura, pensando en asegurar el elemento para que quede estable durante la fase de la construcción sin liberar los estrobos hasta haber colocado en posición definitiva a la pieza asegurando su estabilidad y revisando la sucesión de la construcción para no obstaculizar fases futuras ni concurrentes de otras brigadas.